Bona tarda, benvinguts a Aula de l'ES. Donem la nostra benvinguda a Carmen Pardo, que és la ponent que avui ens acompanya, i que després l'Antonio Castilla, que com sabeu és qui coordina aquest cicle de l'ES i l'art, ens farà la seva presentació. D'entrada us voldria dir, a part d'agrair-vos la vostra assistència aquí a l'Aula Segarra de l'Ateneu Barcelonès, us volia recordar que la setmana passada vam tenir la primera sessió sobre música en què va intervenir Antoni Isidor Marí i que avui, justament, amb la ponència de Carmen Pardo, tancarem aquesta temàtica en aquest curs. De cara al mes que ve, és a dir, el dia 21 de febrer, per tant, d'aquí 3 setmanes, tindrem la ponència, és a dir, tindrem entre nosaltres Miquel Morell, que ens parlarà sobre el color i la filosofia de Gil Deleuze. Al mes de març tindrem la presència, l'assistència de Laura Llevadot, que ens parlarà sobre estètica i art, o art i estètica, no recordo ara l'ordre del tema. I bé, i després a continuació seguirem fins al mes de juny. Però bé, recordeu aquestes dues ponències del mes de febrer i del mes de març. Dir-vos també que avui Carmen Pardo ens farà utilitzar alguns fragments musicals per tal d'il·lustrar la seva ponència. Doncs bé, sense més preàmbuls, Antonio, com vulguis, pots venir, sisplau. Bé, bona tarda. Jo miraré de ser molt breu per no treure gaire temps a la nostra ponent d'avui, la qual cosa no és fàcil perquè té un currículum prou llarg, la qual cosa vol dir que hauré de detallar tot el que pugui. Carmen Pardo Salgado és professora titular de la Universitat de Girona, de Història de la Música, ha estat també professora encarregada del màster en Arts Sonors a la Universitat de Barcelona, va doctorar l'any 1994 a la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada Del sonido en Platón al silencio de Cage, modulaciones de una distancia, que va ser publicada l'any següent a les edicions de la UB. John Cage va continuar sent assumpte de la seva recerca a publicacions com ara La escucha oblicua, una invitació a John Cage, publicat a la Universitat Politècnica de València inicialment l'any 2001, després reeditat per Sexto Piso el 2014, i En el mar de John Cage, edicions La Central, el 2009. A més d'això, m'agradaria destacar 3 punts més. El primer d'ells, ja que per ha anticipat el nom del següent ponent que tindrem en el cicle, Miguel Morell, Carmen Pardo va publicar amb Miguel Morell una monografia sobre Robert Wilson, editada a Polígrafa l'any 2003. En segon lloc, no només s'ha ocupat de qüestions vinculades a la relació entre pensament i música, o més generalment entre pensament i art, sinó també sobre problemes relatius a, bé, jo diria que la cultura en un sentit ampli. M'estic referint a llibres com ara Les TIC, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, una reflexió filosòfica, publicat a l'Aertes el 2009, o En el silencio de la cultura, el Sexto Piso, l'any 2014. I finalment, aquestes incursions, es pot dir així, segurament no és la manera més adequada, en l'àmbit de l'estudi de la cultura no han suposat l'abandonament per part de la nostra ponent de la indagació pel que fa a les connexions entre música i pensament, com mostra prou eloqüentment el títol del seu darrer llibre, Música y Pensamiento, Apuntes de un Encuentro, publicat a la Universitat de Jaén l'any 2009. Avui ens presentarà una comunicació titulada Música i Filosofia, indivisible de force non audible par elle-même, que és una fórmula que reescriu, d'alguna manera, una declaració inclosa per Paul Klee a una conferència seva, que el títol traduït al català seria Confessions creadores, i que Deleuze va emprar traslladant-la a allò sonor en diverses ocasions. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies a l'Aula de l'ES, primer
aquesta convidada està aquí amb nosaltres i Rita Pons i Antonio Castilla la presentació per les paraules d'abans i ara iniciem ja el que és la temàtica que ha estat dita, música i filosofia, a través d'aquesta expressió que, com ha explicat molt bé l'Antonio, Deleuze pren de Paul Klee. Paul Klee, que era, s'ha de dir, és importantíssim, un dels pintors fonamentals que estava en la boca dels músics als anys 50. Per tant, la manera en què això també li arriba a Deleuze forma part del que és l'ambient musical. De fet, els textos teòrics del Paul Klee eren els textos que estudiàvem compositors com Paul Boulez o Karl-Heinz Stockhausen per plantejar-se què és la composició. I a partir d'aquí ja salto al castellà perquè tinc tots els materials en castellà i la veritat és que també una gran part d'aquestes coses les tinc treballades en una altra llengua que en català i pot ser complicat. Llavors, he portat simplement un material, ara anem a l'inici. El veieu bé, no vosaltres? Sí, és que jo veig... Sí, perfecte. Doncs, en castellà, sí, me costará. Como decía, para centrar la temática, lo que me interesa primero es explicar un poquito qué es lo que pretendo hacer en este rato que vamos a compartir. En primer lugar, será a partir de este elemento común a música y filosofía que tiene que ver con este planteamiento de Deleuze y Guattari respecto a la captación de fuerzas, ¿no? A lo que va a suponer esta captación de fuerzas, que en el caso de la música, bueno, pues serán fuerzas que se van a hacer audibles a través de lo que es la composición sonora. Esta cuestión que es común y de la cual vamos a partir tanto a música como a filosofía, como al arte, de hecho, en general para Deleuze y Guattari, nos va a llevar a intentar deconstruir un poco acá, que es lo que pretendo hacer, el mecano que supone este constructo teórico-práctico en relación con lo musical, en relación con lo sonoro. Y entonces vamos a ir atendiendo a algunos aspectos que tienen que ver con la filosofía de Deleuze y Guattari a nivel más general, pero aquí la vamos a concretar en la cuestión musical, como pueden ser la cuestión del rizoma, como puede ser la cuestión de la modulación, la cuestión del devenir y, por último, la cuestión del cosmos ritornello. Serán un poco los pilares, ¿no?, que van a sostener pues este camino que vamos a iniciar. Para ello, vamos a tirarnos, por lo menos yo ya, a la piscina. Deleuze y Guattari dirían empezar por el medio, ¿no? Mil plató, ¿no? Se trata de ir por medio, no hay inicio, no hay fin. Para nosotros este medio va a ser este magma, si me permitís el nombre, este magma que van a formar estas fuerzas no audibles. Y en este magma recordar que en el caso de la música, como supongo que ya se habrá dicho y todos y todas sabéis, Deleuze y Guattari no escriben ningún opúsculo, ningún libro concreto en el cual hayan dedicado
del libro al tema de la música, sino que esto va apareciendo en diferentes textos, sobre todo a partir del momento en que Guattari empieza a colaborar con Deleuze, que Guattari es un músico aficionado y un gran melómano, y parte de algunos de los términos que van a circular por acá tienen que ver con trabajos también previos. Y el otro lugar tiene que ver también con una invitación que hicieron a Deleuze por parte del IRCAM de París, de este centro, este laboratorio musical que está enfrente del Pompidou, y que regentaba en su momento Pierre Boulez, el compositor Pierre Boulez, y que en el año 78 invita a Gilles Deleuze a un encuentro en torno al tiempo musical, ¿no? En torno al tiempo musical. Y en ese encuentro se hallan, entre otros, del lado de la composición, por supuesto, Boulez, pero también Luciano Berio o Luigi Nono, y por parte del ámbito filosófico, pues gente como Michel Foucault, ¿no? El mismo Deleuze, o en un ámbito de pensamiento más amplio quizás Roland Barthes. Tenemos allá, por tanto, todo un grueso de gente que se va a poner a debatir qué es esto del tiempo musical. Y es acá ya donde Deleuze, en una publicación posterior, pero que está ya en la misma grabación hecha en su momento, en el año 78, guardada en el IRCAM, dice que la cuestión de la música no es algo que sea solamente competencia de los músicos, y ahora releo, no solamente competencia de los músicos en la medida en que en la música se trabaja algo que no es exclusivamente el sonido. Por lo tanto, en la música se trabaja algo que va más allá del sonido. Y es aquí, por primera vez, donde aparece esta cuestión que ella tiene como elemento, ¿no?, este conjunto de fuerzas no sonoras que el material sonoro elaborado por el compositor va a hacer perceptibles, de manera que incluso se puedan percibir las diferencias entre estas fuerzas, como un juego diferencial de fuerzas. Por lo tanto, sigue Deleuze, nos encontramos ante tareas que son semejantes. En filosofía, la filosofía clásica se da una suerte de materia rudimentaria, de pensamiento, dice, una suerte de flujo que se intenta someter a conceptos o a categorías. Y cada vez más los filósofos han buscado elaborar este material de pensamiento complejo para hacer así sensibles fuerzas que no son pensables por ellas mismas, ¿no? Este texto bien conocido que quería recordar aquí y que está elaborado, pero el grueso, como digo, aparece ya en las grabaciones del año 78 en este congreso que es el tiempo en música, nos pone pues ya este elemento común. Tanto la filosofía como la música de lo que tratan es de una captación de fuerzas siempre en plural, nunca en singular, siempre se trata de relaciones de fuerzas, y el modo en que van a ser captadas estas fuerzas va a depender de los materiales propios a cada una. En el caso de la música, su material será en primer lugar el sonido, pero también, como se dirá en otros lugares, los silencios, por supuesto, y todo lo que sean los juegos de velocidades, lo que en música también podríamos decir de tempos. Por lo tanto, es con estos materiales como tendremos que ver cómo van a ser captadas estas fuerzas.
Estas fuerzas, que son las mismas que se captan, como decía, en el ámbito artístico en general. Simplemente quería iniciar con esta ilustración de Francis Bacon, que, como sabéis, es de los pintores bien trabajados por Gilles Deleuze, ¿no?, en el elogio de la sensación, por supuesto. Y quería partir de esta cabeza número 6 del año 49, ¿no?, que nos recuerda todos estos ensayos, ¿no?, del Papa Inocencio, donde claramente de lo que se trata aquí no es de captar esta figuración, sino de captar algo que en el vocabulario deleuziano pues, queda denominado como fuerzas. Vamos pues ya, después de este pequeño preámbulo, a entrar llenamente en qué supone en música captar fuerzas. En primer lugar, y siempre hablando desde Deleuze y Guattari, de lo que se va a tratar es de pasar de un modelo previo, de un modelo anterior, que es el modelo de la música antigua, el modelo de la música incluso del romanticismo, que está anclado sobre la cuestión de la forma. Las composiciones de los modelos tradicionales, ellos hablan de la música antigua, yo creo que es mejor decir del clasicismo, por tanto siglo XVIII y siglo XIX, yo lo acotaría desde la música exactamente así, no tanto antes. De lo que se trata es de construir una forma. Y esta construcción de la forma, desde la lectura que hacen Deleuze y Guattari, es una construcción de la forma que lleva detrás el peso del planteamiento aristotélico, según el cual tenemos una materia inerte a la cual se la ha de dotar de forma, ¿no? Materia inerte y la actualización, ¿no?, de una forma como aquello que permite hacer una obra. Este sería el planteamiento tradicional en la composición musical, tal como es planteado por Deleuze y Guattari, teniendo, como decía, este modelo aristotélico detrás. Lo que ocurre en la bisagra que nos lleva la composición musical entre el 19 y el 20 ya, y por lo tanto lo que va a ser ya el recorrido del siglo XX, por lo menos en los años en que está escrito Mil Plató, años ya 80 y finales de los 70, nos encontramos que la forma ha estallado, nos encontramos que el contexto en el cual se da la obra musical es otro ya, el lenguaje musical con una direccionalidad, buscando hacer forma, ha sido puesto en cuestión desde diferentes lugares, y desde acá Deleuze y Guattari plantean la composición contemporánea como esta captación de fuerzas. Si antes, hasta el romanticismo, el compositor creaba forma, ahora de lo que se va a tratar es de que este material sonoro, que va a ser la composición, y siempre estoy hablando de composición, va a ser esta captación de fuerzas. Este es un primer planteamiento que, como veremos un poco más adelante, no podemos tomarlo como algo absolutamente dual. Esto sabemos, y los que estáis acá, cuando habla Deleuze,
no podemos plantear dualidades en el pensamiento de Deleuze, sino que estas dualidades son un primer momento del mecano que es el trabajo de pensamiento para llegar a otro lugar y después poner en cuestión esta dualidad. Por lo tanto, esta cuestión de materia-forma, materia-fuerzas nos va funcionando acá. A partir de acá vamos a ver cómo esto va adquiriendo su complejidad. Para ir mostrando esta complejidad de la manera, creo, más sencilla posible, yo he querido recordar acá esta referencia de Agustín de Hipona en el de música, donde Agustín nos dice: la música es la ciencia que enseña la buena modulación. La música es la ciencia que enseña la buena modulación. La ciencia, porque en aquel momento, en el momento en que escribe Agustín de Hipona, la música todavía está en el ámbito científico, no está en el lado de las artes. La música es ciencia, es matemática, es la explicación del cosmos, por lo tanto la música es una ciencia. ¿Y qué entiende aquí Agustín de Hipona por buena modulación? ¿Y por qué lo recuerdo? Agustín de Hipona, cuando habla aquí de la buena modulación, se está refiriendo a que la música es esta ciencia que trabaja con el movimiento. Por lo tanto, la música es este sonido en movimiento que transcurre en el tiempo y desde un lenguaje más contemporáneo podríamos decir, y que crea tiempo. La música que transcurre en el tiempo y que al mismo tiempo crea un tiempo que será un tiempo musical, como el coloquio al cual había asistido Deleuze. Estos movimientos, que en el caso de Agustín de Hipona se dan básicamente en el tiempo, van a ser traducidos en el vocabulario de Deleuze y Guattari básicamente como fuerzas que se van a hacer audibles. Y en algunos momentos en sus textos se habla de movimiento cuando hablan de música, pero siempre de relaciones de movimientos, no de un solo movimiento, no de un movimiento lineal, no de una melodía que se dirige linealmente hacia un lugar, sino de relaciones de movimiento, siempre buscando esta complejidad. Los materiales de los cuales estoy hablando ya aquí, y simplemente los pongo aquí como referencia, los primeros en los cuales Deleuze empieza a hablar de música será primero en el Antiedipo, muy poco, luego en este texto que hablábamos y que ha servido de título programático para esta charla del 78, publicado posteriormente, y luego me voy a mover, para que lo tengamos una vez hemos hecho este inicio por el medio, me voy a mover ya en Mille Plateau, entrando ya en las nociones que antes os comentaba. Aquí simplemente hay el listado de los textos que voy a ir trabajando, aunque en algunos momentos no se van a enunciar, sino que están en mi trastienda de trabajo, por así decirlo. Vamos allá. Todos y todas conocemos el... ¿Sí? Bueno, siempre hay una cosa extraña cuando lo tienes tan pegado, pero no importa. Decía que todos y todas conocemos esta primera página, ¿no?, de Rizoma, donde aparece esta partitura, ¿no? No sé si habéis escuchado la pieza, no la he traído, es de las que finalmente decidí no traer, pero es una pieza que es para piano
La pieza es de Silvano Busotti. Silvano Busotti es, creo que todavía es un compositor italiano que ha trabajado muchísimo en el ámbito de lo que podríamos llamar el teatro musical, no entendido como se entiende ahora, sino desde las vanguardias. Y es una pieza dedicada a David Tudor, que bueno, era un gran pianista y también compositor. Si la buscáis, encontráis. Eso es tan fácil como ver qué concierto es y buscarlo. Pero lo recuerdo aquí porque, a ver, ¿por qué la introducción de Rizoma aparece con una partitura? ¿No? ¿Por qué con una partitura? Antes decía que esta cuestión de hacer audibles fuerzas que no son audibles es algo que tiene que ver con la música básicamente, pero también con el pensamiento, con un pensamiento propiamente musical, y también con la filosofía. Si cambiamos yo no cambiaría el hacer audible, pero bueno, si queréis crear conceptos, ¿no? Hacer audibles mediante conceptos estas fuerzas, ¿no? Lo mismo con la pintura y con otras artes, ¿no? Que ellos hayan puesto esta partitura nos lleva a plantear desde la música algo que es, digamos, bien trabajado en Deleuze y Guattari por parte de sus exégetas, que es toda la cuestión de la arborescencia, ¿no? y del rizoma. ¿Cómo aparece esto en música? Voy adelante. Aparece primero a través de Guattari. ¿Cómo llega a este vocabulario? A través, la primera vez que se utiliza es por parte de Guattari y dentro del ámbito de la psicoterapia. La segunda vez, ya conjuntamente con Deleuze, aparece en el libro de Kafka, ¿no? Por una literatura menor, donde el inicio del libro todos conocemos, ¿no? Cómo entrar en la obra de Kafka, ¿no? Pues es como un rizoma, es una madriguera, no sabemos, antería, dicen. Y a partir de acá, esto pasa al vocabulario musical en Mireille Plató. Ahora cuando aparezca MP siempre es obviamente Mireille Plató, aunque el texto está en castellano, en la traducción castellana, excepto en algún momento que he modificado. Y se nos dice acá, la música no ha cesado de hacer pasar sus líneas de fuga como otras tantas multiplicidades de transformación, aunque para ello haya tenido que trastocar sus propios códigos que la estructuran o la arborifican. Por eso, la forma musical, hasta en sus rupturas y proliferaciones, es comparable a la mala hierba, un rizoma. Hasta aquí. Con esta cita acabamos de, como os habréis dado cuenta, de dar ya un pequeño paso hacia el caos. De dar un pequeño paso en el cual esto que antes decíamos, pasar de materia a forma en el sentido aristotélico a materia-fuerzas, ya no funciona exactamente como dos bloques en oposición. No es que dejemos ya la forma completamente olvidada y ahora pasemos a fuerzas, como veremos. Tampoco es que materia-forma sea exactamente siempre algo en lo cual la materia es pasiva y la forma es lo que actualiza esa materia. Se nos dice acá, ¿no?, que en el caso, por lo menos, de la música,
hay líneas de fuga. Hay líneas de fuga que hacen que estos códigos de materia-forma sean trastocados y que en estas rupturas, en esta proliferación de formas, lo que vamos teniendo es el rizoma. Si lo tuviéramos que decir en lenguaje musical, por ejemplo, podríamos pensar en lo que es con el clasicismo la forma sonata, una forma en la cual tenemos un tema A, luego nos presentan un contratema, por así decir, tema B, un desarrollo, ¿no?, de los dos, donde a veces vamos siguiendo los temas, otras veces parece ya que estamos perdidos, y luego volvemos otra vez y el tema A, que es el masculino, el que manda, se llamaba así, el que manda es con el que termina la obra, y entonces todos sabemos cuándo es de aplaudir, ¿no? Es así esta forma sonata. Esta forma sonata fue muy prolífica, fue muy rupturista. ¿Por qué? Porque esta forma sonata se fue complicando cada vez más, entró a formar parte ya de sinfonías cada vez más grandes. Primero eran pequeñas piezas, luego aquello fue tomando envergadura, 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 hasta el punto que cuando llega a Beethoven, estos temas muchas veces ya no sabemos qué pasa con ellos, temas mínimos, ¿no?, de los cuales decía Nietzsche que era entrar en un vértigo continuo. Si recordáis los textos del siglo XIX sobre Beethoven, de Nietzsche y otros, como Hoffmann, por ejemplo, hablan de esos estados fisiológicos que producían este deshacerse, diríamos, de una forma que está en movimiento y que hace sentir ese vértigo en la escucha. Por lo tanto, desde el vocabulario de Deleuze-Guattari diríamos que Beethoven hace rizoma. Si me permitís, Beethoven haría rizoma en algunas de sus sinfonías, ¿no?, en las sinfonías que ya se consideran del periodo romántico. Por lo tanto, vemos que esta dualidad vamos a empezar a ir, bueno, trabajándola con cuidado, porque es así como se va aprendiendo más. Y siguiendo adelante, hemos visto cómo estas formas se van desencajando. Vamos a ver ahora cómo, al desencajarse estas formas, tenemos que plantear la composición musical de otra manera, que es lo que va a ocurrir en el cambio del 19 al 20, cuando el lenguaje musical de la tonalidad, ¿no?, empieza a hacer aguas, empieza a decirse que ya no podemos seguir escribiendo, componiendo con él, y tenemos que buscar otra base de la cual partir. Estas bases de la cual partir son aquellas que en el vocabulario de Deleuze y Guattari se conoce con el nombre de plan trascendente, plan inmanente. Vamos a ver cómo se aplica esto en la cuestión musical. Leo primera esta referencia. Dice: algunos músicos modernos oponen al plan trascendente de organización que supuestamente, fijémonos, supuestamente, ha dominado toda la música clásica occidental, un plan sonoro inmanente que está siempre dado a la vez que lo que él da, que permite percibir lo imperceptible y que ya solo contiene velocidades y lentitudes diferenciales en una especie de chapoteo molecular. La obra de arte debe señalar
los segundos, las décimas, las centésimas de segundo. Hasta aquí la cita, que no está mal, la cita de aquellas que, a ver, ¿qué es lo que hay que entender acá? Tenemos pues, ¿no?, estos músicos modernos, ¿no?, estos músicos modernos, finales de los 70, principios de los 80, que están oponiendo al plan trascendente de organización musical. ¿Qué es el plan trascendente de organización musical? Pues un plan en el cual el modelo que yo tengo es un modelo, diría Deleuze y Guattari, exterior al propio material sonoro, al hecho de decir, a ver, tengo que hacer un tema A, un tema B y un discurrir, que tal como lo he explicado antes, a nadie se le habrá escapado que sería la lógica aristotélica, aunque luego la música esto lo impugna, pero sería la lógica de planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace final. Pues este plan trascendente, ¿no?, porque tiene unas bases que son ajenas, en cierto sentido, a la música tal como se entiende ya en el siglo XX, que no es tanto una música discursiva, pues a este plan hay que oponerle, o le oponen estos músicos, un plan sonoro inmanente, es decir, que surge a partir del propio material sonoro. Es decir, este material sonoro ya no es un material sonoro inactivo, como sería la concepción aristotélica, sino que es un material sonoro que en sí mismo ya permite crear. Aquí, para que se entienda, creo, tendría que hacer un pequeño paréntesis y recordar que estamos en un momento ya en que las tecnologías del momento están permitiendo tomar un sonido singular, un sonido, una nota, un do, por ejemplo, y ver las frecuencias, porque todo sonido está formado por una multiplicidad de sonidos. Esto es algo que se recupera en el siglo XX, y además los elementos tecnológicos permiten ver y mostrar esa multiplicidad que hacen ese sonido, de manera que yo puedo con un solo sonido cortarlo en algunas capas y componer con él, con uno solo. Se puede hacer con más, por supuesto, pero aquí está esta cuestión, del propio material puede emerger ya una composición, ¿no? Una composición que va a funcionar a base de estas velocidades y lentitudes, de este juego de fuerzas, en esta especie de chapoteo molecular, que el vocabulario molecular frente a lo molar, ¿no? Molecular, hablamos de una complejidad de singularidades que en su interior mantienen la complejidad, como un solo sonido que en su interior está formado por una multiplicidad de capas sonoras. Y a partir de aquí, la última parte de la cita, cuando se nos dice que el arte, la obra de arte, debe señalar los segundos, las décimas, las centésimas de segundo. Aquí este elemento va a ser muy importante, porque nos va a dar un poco la clave de algo que en el ámbito musical está muy presente en Deleuze y Guattari, que es el hecho de que en el desarrollo temporal de la música tiene que haber un mínimo de pulso, tiene que haber un mínimo de medida, si queréis, aunque sean en centésimas de segundo.
No sé si habéis podido leer los textos respecto al tiempo liso y al tiempo estriado, ¿no? Es decir, la forma en que de alguna manera Deleuze siempre está preocupado por el hecho de que haya unos elementos mínimos, fijos, que permitan guiar esta composición, unos mínimos. Y aquí es donde aparece esta cuestión de los segundos, las centésimas de segundos, como un mínimo de medida. Yo quería poner acá para... me voy un poco... tengo que bajar esto, luego ya lo recuperaremos. De Pascal Criton quería poner un pequeño ejemplo que explica ella, es una entrevista que le hice en el 2015, aprovechando, bueno, yo la conozco hace muchos años, pero aprovechando que ella venía por Barcelona, teníamos el material, y en esta entrevista, en esta primera parte, que la podéis escuchar entera si queréis luego, porque está en abierto, ella habla de los seminarios que siguió con Deleuze cuando estaba en Vincennes, y hace referencia del momento en el que la tengo puesta, si lo he hecho bien, a la cuestión esta del plan inmanente, ¿no? Y de qué es lo que aprende ella de Deleuze. Ma relation avec Deleuze a été au début donc assez sur un échange très pragmatique, mais à ma grande surprise, le chromatisme allait être augmenté de beaucoup de conceptions auxquelles j'ai mis du temps, beaucoup de temps à m'habituer et à comprendre. Et je pense que la résonance de la pensée de Deleuze et de toute la micro-variation qui est un de ses thèmes, ce qu'il appelle la prise de consistance, est vraiment quelque chose qui a du sens pour la musique et qui permet en fait de resituer la musique par rapport à ses propres outils, ses propres techniques, mais aussi par rapport au monde et à la conception que Deleuze apporte de la consistance qui par contre, ce sont tous les modes d'individuation de la connaissance et de rendre perceptibles des signes qui sont pris dans la question de la consistance. Et donc, du coup, la musique est un peu renouvelée dans sa moins cloisonnée. Je pense que c'est une des choses que Deleuze apporte pour penser la musique. La pensée musique n'est pas une pensée de la technique musicale. Il n'est pas un philosophe de la musique, il n'est pas un musicologue, il ne prétend absolument pas. Mais il apporte aux musiciens tout un champ de conception qui peuvent permettre aux musiciens, aux compositeurs, de se sentir reliés aux autres champs de la connaissance, de l'art et de la pensée, et pas seulement au champ de la culture et aussi même de la politique, puisque chez Deleuze, la question de la perception est politique. Quería poner este pequeño ejemplo, ¿no? En el que ella hace, si queréis preguntar algo, interrumpidme, pero hace referencia a este plan de consistencia, ¿no? A cómo crear este plan, y en el que decía, me costó mucho, ¿no? Porque el previo a este fragmento, ella explica que Deleuze estaba preocupado por la cuestión del cromatismo y del continuo, cómo crear, cuando hablamos de cromatismo hablamos de estas pequeñas, en un intervalo, para decirlo rápido, en un intervalo entre do
y re, por ejemplo, la nota do y re, pues hay diferentes sonidos que son cromáticos, ¿no? El do sostenido, por ejemplo, el re bemol, ¿no? Según la tonalidad, que permite habitar ese intervalo de otra manera. En el caso de la música del siglo XX se hablaba ya de microintervalos, por lo tanto estas microvariaciones de las que hablaba Deleuze en el curso, Deleuze las pensaba también en sus clases como estos microintervalos, ¿no? Que se estaban trabajando en el ámbito sonoro. Y a partir de aquí, Pascal Criton, compositora, se plantea cómo trabajar la música no desde el sentido de la forma, sino desde el sentido de las microvariaciones, de estas microvariaciones que van a ser esta captación de fuerzas que nos van a dar otra sensibilidad, porque no es lo mismo escuchar una pieza tonal que una pieza atonal. Una pieza atonal, igual que pasa con la pintura abstracta, te abre otro ámbito perceptivo, un ámbito sensible e intelectual que antes no estaba. Por lo tanto, todo acto de percepción es un acto político, es un acto que recoloca el cuerpo, resitúa el cuerpo y el pensamiento, por supuesto, de otro modo en el medio en el que estamos. Desde acá, esto es una acción política en el sentido más tradicional de este ser animal de la polis, el habitar y ser habitado. El ejemplo musical, este ya es el primero, que quería poner para ilustrar, por así decir, aunque el término no me gusta, pero para que se pueda escuchar, esto de que se deben señalar los segundos, las décimas, las centésimas de segundo, es esta pieza de Steve Reich, Come Out, del año 66, que es una pieza de esto que se considera el minimalismo en música, y es una pieza vocal. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Aquí está. Like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, 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 come out to show them. Un ejemplo muy sencillo, vocal, en el
cual la medida está dada desde el inicio por la propia voz, la grabación de esta frase, que luego se va repitiendo y que al mismo tiempo nos da un ejemplo de que la repetición no existe como tal, ¿no? Este ejercicio de repetición continua en el cual con la propia escucha se está dando esta variación, se está engendrando un ritmo y se está engendrando un juego de velocidades con muy pequeños desfases, muy pequeños, muy micro, tendríamos que escuchar toda la pieza, muy micro, en el cual desde un tempo, por así decir, rápido, que se va repitiendo, se engendra esta complejidad. Un primer ejemplo. Si me permitís, seguimos adelante deconstruyendo esta cuestión. Hemos, en relación al rizoma, hemos partido de esta arborescencia que sería supuestamente la materia forma, pero que ha sido en parte desmentida porque no siempre esta materia forma ha dejado de lado la materia fuerza, el rizoma, porque las rupturas de la forma ya son un rizoma, y nos vamos a retomar esta cuestión de la modulación que es tan importante y que habíamos anunciado ya desde Agustín de Hipona. A recordar algo que sin duda tendréis presente, que es esta cita de Simondon, de la individuación, donde se nos dice, Simondon, moldear es modular de manera definitiva, modular es moldear de manera, moldear, es que lo he dicho al revés, moldear es modular, perdón, de manera definitiva, modular es moldear de manera continua y perpetuamente variable. Esto es una especie de credo en Deleuze y Guattari, y cuando planteamos ahora la cuestión de la forma y las fuerzas, volvemos a hacerlo más complejo ya desde acá, ¿no? Es decir, moldear es modular de manera definitiva. Moldear sería esta creación de materia-forma, como si esa materia adquiriera una forma que es una obra musical cerrada ya de una manera definitiva. Mientras que cuando hablamos de modulación estamos hablando de moldear, es decir, no dejamos de lado. Las formas no tienen por qué estar prohibidas. Lo que pasa es que no se trata de hacer una forma fija, estable, sino que se trata de modular de manera continua, ¿no? Perpetuamente variable. De lo que se va a tratar es de esta modificación. Y esto es algo que se va a aplicar a lo que es el material sonoro cuando se habla de modulación y cuando se habla de captar estas fuerzas. Vamos a poner otro ejemplo. El ejemplo ahora va a ser el de Barés. Es un ejemplo que los mismos Deleuze y Guattari ponen, no dicen la obra, pero la pista la dejan. Y la cita nos dice, según Barés, basta una simple figura en movimiento y un plano móvil para que la proyección produzca una forma altamente compleja, es decir, una distribución cósmica. De lo contrario, es un efecto sonoro. Volvemos otra vez a esto que comentaba antes, el hecho de que
en Deleuze y Guattari, y particularmente en Deleuze, es necesario que haya un mínimo de pulsación, un mínimo de elemento fijo, un mínimo en el cual la percepción, digamos, no quede diluida en lo que sería un espacio o un tiempo tan liso que no llegaría a la conciencia. Esto se da. Entonces, si desde acá volvemos a la cita, según Barés, ¿no? Edgar Barés, este músico francés que se marchó a Estados Unidos, dice, basta hacer una figura de movimiento. ¿Cómo se hace? Haces un plano móvil en el cual se produzca ese movimiento, pero que al mismo tiempo la proyección de ese movimiento permita engendrar una forma altamente compleja. Si no hay forma altamente compleja, ese plano móvil se queda en efecto sonoro. Necesitamos esa articulación, siempre este juego de fuerzas. Y todo esto en lo que ellos denominan esta distribución cósmica, esta distribución caótica, caótica en la cual hay algún orden, pero un orden transitorio, porque continuamente estamos en ese perpetuo movimiento. Ellos hablan en algún momento de ionizar la música. La referencia clara es ionización, esta famosa pieza de Edgar Varèse del año 31. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Pongo pequeños fragmentos. Para entender todo habría que escuchar las piezas, pero os doy las pistas para que luego cada uno, si quiere, en casa pues pueda ir a ello. Esta pieza, que no sé si conocéis o no, es una pieza, es emblemática del año 31 porque es la primera vez que en orquesta, en este caso orquesta de percusiones, ¿no? Piano, aparece un sonido que es extra musical, se debía en aquel momento, que es una sirena que es un elemento de la escucha de los sonidos de la calle. Una sirena que podría ser la de bomberos, la de la policía, la de la ambulancia, y que entra en la pieza. O sea, aquí también lo había hecho, pero de otro modo. Entonces, la sirena funciona aquí como como ese elemento de movimiento, como ese movimiento que es un sonido
que no va a ser un efecto sonoro, que podría quedarse en efecto sonoro, pero que desde el plan de inmanencia realizado por Parés genera toda una complejidad rítmica de elementos pequeños, mínimos, que se van rompiendo, pero que van a hacer que la obra adquiera una complejidad cada vez más grande. Vuelvo a poner forma en que sostienen los platos el sonido de la sirena, y a partir de aquí es un diálogo entre este elemento sonoro que no pertenecía al ámbito de la composición, que permite al mismo tiempo engendrar un trabajo rítmico y también de sostenimiento de ese sonido en la composición, que hace que la composición adquiera una forma inesperada. No sigue una forma tradicional, porque tampoco hay un sonido tradicional. Por lo tanto, volviendo, dejo esto, volviendo, me voy atrás a la cita anterior, tenemos pues este plano móvil que es la sirena, que en su proyección lo que va a generar es ese otro modo de pensar el sonido desde el propio sonido, no desde una forma dada, previa, antes. Para seguir un poco la complejidad de lo que va a ser la pieza, esta distribución que se nos dice cósmica, sin que sea un efecto sonoro, habría que seguir toda la pieza, que es un poco larga, pero habría que seguir toda la pieza y yo os invito a escucharla. Pero de lo que se trata, lo que me interesaba aquí, es de demostrar esta cuestión de que a la hora de modular, lo que vamos a hacer es moldear de manera continua. Es decir, tengo la primera vez que aparece la sirena, la respuesta y el plano en el que entra la sirena es distinto de la segunda vez que aparece la sirena. Esto hay que ponerlo con el oído. Uno de los problemas que tiene la música es que cuando lo vas a decir ya ha pasado. Entonces habría que hacer todo un ejercicio de decir, esta tarde la vamos a dedicar a escuchar esto. Pero como no podemos, pues os invito a que se haga después. Sigo un poquito más, ya para ir, tampoco os quiero dejar el tiempo. Decía que íbamos a atravesar algunas de las nociones fundamentales. La siguiente, dentro de este plan del que hemos partido, rizoma, plan, modulación y modelación, nos lleva a cuál es el contenido, ¿no? Estamos viendo este constructo, pero vamos a ver ahora qué contenido, qué es lo que hay allá. Y lo que hay allá es lo que Deleuze y Guattari enuncian como estos devenires, ¿no? Estos devenires que hay en la música. Y nos dicen, el contenido propiamente musical de la música, atención, contenido propiamente musical de la música, está atravesado por devenires mujer,
devenir es niño, devenir es animal, pero bajo todo tipo de influencias que conciernen también a los instrumentos. Tiende cada vez más a un acontecer será molecular, en una especie de chapoteo cósmico en el que lo inaudible se hace oír, lo imperceptible aparece como tal. Ya no el pájaro cantor, sino la molécula sonora. Este es devenir, ¿no? Devenir. De hecho, y aquí no tendríamos que referirnos solamente a la música, digamos, contemporánea de Deleuze y Guattari. De hecho, podríamos irnos incluso antes de la creación de las grandes formas en música, cuando, por ejemplo, los castrati, hablo del inicio de la ópera, ¿no? Los castrati escuchaban el canto de los pájaros para trabajar su técnica vocal, ¿no? Que en vocabulario de Deleuze y Guattari sería este devenir ruiseñor de la música, ¿no? El devenir ruiseñor de la música ha ocupado siglos de música. Después vendrán otros devenires, ellos hablan de mujer, niño, animal, el devenir cyborg, podríamos añadirlo también. Estamos en un momento en el cual nuestra música, por no irme lejos, la música pop, por ejemplo, es una música en la cual lo que escuchamos en gran parte es algo que tiene que ver con las voces de síntesis ya, con estos tuneados, con estas voces que ya son trabajadas por la tecnología. Evidentemente, desde el micrófono con Frank Sinatra, la voz ya hay un ejemplo claro, ¿no? Pero por poner uno más cercano. Quería hacer escuchar, si os parece que hay tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? Quería hacer escuchar, porque aún me quedan un par de ejemplos, un poquito de alguien que me parece que es de manual, tratándose de estos devenires, que es Olivier Messiaen, que es, bueno, otro compositor francés que fue maestro, entre otros, de Pierre Boulez, ya que antes también lo mencionábamos, y que, como muchos y muchas sabréis, dedica una gran parte de su vida a transcribir el canto de los pájaros para que les sirva como plan de inmanencia para la composición. Messiaen se quejaba, por ejemplo, que en la transcripción casi le daban taquicardias, porque los pájaros acostumbran a ser animales más pequeños que nosotros y que por lo tanto pueden ir a unas velocidades en su canto bastante más grandes, ¿no? Y a la hora de transcribir le producían este tipo de problemas. Aquí lo que he elegido es simplemente un pequeño ejemplo para pianoforte, porque no se trata de imitar el canto del pájaro, sino de lo que se trata es de esto que denominan molécula sonora, este agregado sonoro que tiene detrás, ¿no? este canto de los pájaros. Vamos allá.
Habéis escuchado, ¿no?, estos como precipitados, ¿no? Esto es muy propio en una gran parte de la música, sobre todo en aquellos compositores de la primera mitad del siglo XX, o aquellos formados sobre todo en la primera mitad del siglo XX, esta especie de agregados que de pronto se precipitan. Y se percibe aquí también algo interesante respecto a lo que serían las construcciones de los planes trascendentes de los que hablaban Deleuze y Guattari, que es la importancia de los silencios, la manera en que los silencios se integran en la pieza de un modo diferente a lo que era en la tradición. El silencio ya en la música del siglo XX, como todos sabéis, tiene otro valor, forma parte de este material sonoro a partes iguales, y en esta pieza estos silencios son algo más que respiraciones, forman parte de la tela en la cual estás escuchando, forman parte integrante del modo en que esos precipitados se recogen en ese silencio. Por esto el juego aquí de silencios nos permite poder escuchar esto que ellos denominan estas moléculas, moléculas sonoras. Voy atrás, ya para ir cerrando. Vamos al final ya con este Cosmos Ritornello. El recorrido que hemos establecido a la hora de plantear estas fuerzas no audibles que la música haría audible, nos ha llevado a plantear, ¿vale?, ¿y esto cómo se hace, no? ¿Cómo se hace desde la composición? ¿Cómo se hace desde lo que es la cocina, ¿no?, la cocina de la música? Y hemos visto cómo en esa cocina de lo musical teníamos las relaciones de las formas musicales, de materia-forma, en principio poniéndolas a las de las fuerzas. Hemos visto cómo esto podía ser explicado desde el rizoma, y al explicarlo desde el rizoma nos ponía en cuestión lo que hubiera sido una cualidad, ¿no? Nos ha permitido, pues, afinar el oído, básicamente. Afinar el oído para atender a la complejidad que hay en cada posición. Hemos visto también cómo la música, que es algo que transcurre en el tiempo y en el espacio, habría que decir, más con altavoces, la música es movimiento, en un espacio también y en un tiempo, al mismo tiempo, valga la redundancia, es creación de temporalidad, ¿no? Y en esta creación de temporalidad lo que tenemos es un juego de velocidades, un juego de fuerzas que nos indican esto que llamamos tiempo. La temporalidad es un juego de velocidades, ¿no? Esto que llamamos tiempo es la velocidad a la que atravesamos o somos atravesados por un acontecer. Lo mismo en el ámbito musical. Y hemos visto cómo desde acá de lo que se trataba era de hacer que el material de captación, que es lo sonoro, y con lo sonoro incluimos el silencio, este material que llamamos plan de inmanencia desde el momento contemporáneo, es un material que
al mismo tiempo tiene un contenido musical, un contenido estrictamente musical, porque un devenir no es una imitación. Un devenir pájaro no es imitar un pájaro como sería en el modelo de la mímesis, que tampoco es del todo, pero bueno, para ir rápido, tradicional, sino que este devenir es un devenir en el cual es la materia sonora la que adopta esa forma mínima de ese precipitado, en este caso, del canto del pájaro, de ese agregado y de esos silencios entre medio. Desde acá estamos ya en un plano que, como nos decía Pascal Gritton en ese pequeño incurso que os he puesto, esto va más allá de lo musical. Esto es algo que conecta con lo social, conecta con lo político y conecta con el contexto en el cual estamos, en el contexto en el cual se habla desde un plato. Es este contexto en el cual se habla del cosmos. Estamos en el cosmos, en el caosmos, estamos en una nueva relación entre Aion y Cronos, ¿no? Entre dos tipos de tiempo. Este cosmos es un cosmos caótico en el cual hay momentos, afortunadamente, de pequeña forma, de pequeño orden, pero siempre en movimiento. Este cosmos nos llegan a decir, este cosmos, lo leo, en Platón 428-29, porque no está aquí, es él mismo un ritornero, y el oído también. El cosmos es un ritornero y el oído también. Y entre paréntesis se dice: todo esto que hasta ahora hemos tomado por laberintos eran ritorneros. Este cosmos como ritornero, ¿no? Es este entrar, ¿no? Esto que vamos a llamar territorialización, reterritorialización, desterritorialización, ¿no? Este cosmos como ritornero es lo que nos va a hacer que podamos desterritorializarnos para entrar, para habitar o ser habitados por otro territorio, ni que sea por unos momentos, ¿no? Que todos recordamos, ¿no? Ese niño en la oscuridad, pero al mismo tiempo se supone un haber salido y un tener que salir después, porque en el caso de Lesi Guattari, recordemos, y vuelvo al inicio, no se trata de hacerse materia-forma, no se trata de tomar un molde y hacerse idéntico a ese molde, sino de hacer un ejercicio de singularización que va a pasar por los diferentes niveles por los que te lleva un ritornero. Un laberinto es un ritornero. Tú entras, tú te pierdes y tú sales siendo otro, ¿no? Este ejercicio. Para terminar quería poner ya el último ejemplo, que es un ejemplo que está puesto en Mille Plateaux, este está directo en Mille Plateaux, que es el mar de Debussy, y lo voy a poner doble de alguna manera, si se me permite. Son unos inicios. Estamos hablando de un material sonoro que capta una fuerza, el mar, pero que no es imitación del mar.
me voy acá, es la única partitura, pero creo que vale la pena, por si hay alguien acá que pueda un poco seguir. Esta es el tercer movimiento, el diálogo del viento y del mar, que es el ejemplo que pone exacto, este diálogo del viento y del mar. Y en este ejemplo que encontré de la Philharmonie va apareciendo cómo se van desarrollando estos diferentes temas en lo que podríamos denominar este plan composicional de esta materia sonora, para que podamos ponerle, bueno, un poco más de es el tercer movimiento. Empieza con el caos. Algo que se destaca, nos da el tempo, el orden, luego el caos. Otra vez. Intento melódico. Un ejemplo de complejidad, de alta complejidad, y que creo que, bueno, creo que en la medida en que se pueda recoge los planos, ¿no?, que hemos ido hablando. Aquí la bibliografía son los dos textos que han sido citados, y por mi parte creo que hasta aquí. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies, Carmen. Ha estat una intervenció molt aclaridora, rigor i claredat, si per més que t'ho digui, tocant a l'uníson, cosa que molt sovint és molt difícil. Per tant, doble agraïment. Gràcies. Bé, i passem doncs al col·loqui, com deia. No hi ha cap pregunta de moment que jo vegi. Sí, allà una i el Narcís no. Digues, sisplau. Algú va aixecar la mà allà? Sí, digues. Jo. Sí. No el reconec, perdona. Bé, sobretot gràcies per la xerrada, sobretot perquè Deleuze és molt enrevessat pels que no som filòsofs, no? I Déu-n'hi-do, i sempre és aclaridor. Jo tinc preguntes una mica, vull dir, potser ingenues, no? Sobre alguns dels exemples que posaves, dos o tres. En principi, quan parlaves de Beethoven, no? O sigui, quina és la relació que posa amb el rizoma concretament? El fet que transformes... Sí, per la manera en què... Sí, l'exemple que havia posat és en relació a la manera en què els mateixos contemporanis de Beethoven
plantegen la qüestió de com en les darreres simfonies els motius són motius molt petits que de seguida es desenvolupen per anar ben lluny, com si ja no fossin aquell motiu, i es tingués la impressió de que aquesta forma, que era la forma sonata de reconeixement en una sinfonia, doncs havia esclatat aquesta sensació, que és el que per això feia la referència als textos de Nietzsche, quan parlen de Beethoven o del mateix Hoffmann, per exemple, que és la manera en què Beethoven suposa, diguem-ne, una culminació, com serà pels romàntics que vindran després, i a la vegada aquell que ha arribat tant al límit que trenca el que seria aquesta forma sonata tradicional, com a primer presentada com a clàssica en el primer moviment. És això, no sé si va per aquí. Bé, sí, és per aquí, sempre costa d'entendre-ho, no? Perquè esclar, jo entenc que si és una cosa resumàtica, clar, jo no sé, suposo que en aquest cas concret de Beethoven, doncs hi havia un ordre també dins del cap de Beethoven, no? Hi ha un ordre, hi ha un ordre, que és l'estructura. Tenim una sinfonia que pot tenir 3 moviments, 4 moviments. Aquí tenim aquesta, diguem-ne, aquest marc en el qual juguem. Però la qüestió està en com presentes els motius. Si tu presentes un motiu, jo, per exemple, puc dir una frase i dintre d'aquesta frase jo puc fer després variacions en relació a aquesta frase, però mantenint d'alguna manera una coherència perquè els oients sàpiguen que jo estic fent variacions sobre el mateix tema. Però clar, si jo en comptes d'una frase dic només 2 paraules i començo a viatjar i a marxar, al final l'oient no sap si jo estic encara parlant d'allò o si he marxat completament. I la sensació, parlo del que és els contemporanis de Beethoven, perquè clar, la nostra escolta és molt diferent, però la sensació era de pèrdua absoluta. Si la música del segle XVIII, per dir la tríada del classicisme, Mozart, Handel, Haydn, si aquests compositors t'agafen i et van portant i tu vas reconeixent, hi ha moments de pèrdua, sempre en música hi ha moments de pèrdua, però més o menys vas reconeixent i de cop dius, mira, ja estem un altre cop, ja arribem, sí, aquest és el tema, me l'ha disfressat una mica però el reconec. La sensació era que amb Beethoven això no hi era. Hem de pensar, potser no ho he dit, però potser ajuda que digui una cosa, i és que la nostra memòria musical no té res a veure amb la memòria musical de la gent de l'època. Malgrat que no hi havia sistemes de gravacions i que les peces s'escoltaven molt poques vegades, el que sí que es tenia interioritzat per part dels oients era les estructures, el com es funcionava. Llavors hi havia reconeixement, igual que en l'època de Bach, amb les figures retòriques que feia servir Bach, la gent sabia a quines figures retòriques de Ciceró, per exemple, s'estava referint, cosa que nosaltres no ho tenim, no ho escoltem ja, a no ser que sigui algun expert en la matèria, etc. És a dir, que d'alguna manera aquesta sensació de pèrdua tenia que veure, em sembla, jo no era el cos de Nietzsche, però tenia que veure amb aquesta escolta, que era una escolta que es buscava el reconeixement, que en part és una escolta que en última instància un mínim de l'est també reclama. Fixeu-vos que jo no he posat cap exemple de John Cage, cap ni un. Per què? Perquè ell cita John Cage i el posa com a exemple del que seria aquest pla immanent pur en el qual estaríem en un temps que no és pulsat, però a la vegada
hi ha molts textos de Deleuze en el qual, per exemple, es refereix al soroll, no? Aquí hem posat només l'exemple de ionització, no? Del Varès, i es refereix al soroll i sempre diu és que només en soroll no es pot fer perquè quedaria com cosificat. La història de la música mostra que sí que es pot fer, el que passa és que has de canviar el model, vull dir, justament has de posar en pràctica això que és val, anem un pas més a veure on ens col·loquem. Fem jugar, jo amb el text que us vaig passar on posava en diàleg Daniel Charles i Deleuze tenia que veure amb aquesta qüestió, que és una qüestió bastant més complexa que el que he explicat jo aquí avui, que és la qüestió de, bueno, funcionem, tenim un mínim encara de lligam entre l'escolta i la memòria, o funcionem amb una escolta que treballi sobre l'oblit. Són dos elements diferents. Deleuze diria un mínim de memòria. Deleuze es col·loca aquí. No sé si he respost més o menys. Sí, en tot cas hi ha una segona pregunta, passaríem a la segona. Anava una mica amb això que has dit ara, hem parlat de John Cage, precisament, que seria un pas més i per tant ja ho has explicat una mica. I, esclar, a mi el que sempre m'ha obsessionat és entendre això que diu John Cage de l'oblit negatiu i l'oblit positiu. Que l'oblit positiu seria el rizoma, d'alguna manera, no? Bé, no sé si pots explicar una mica això. A veure, és complex això perquè l'oblit positiu, d'alguna manera, és aquell oblit que permet continuar, per anar al vocabulari de Deleuze, et permet continuar amb les modulacions, per tant, aquesta apertura al rizoma. El que passa és que en aquest oblit estem ja en el rizoma, perquè l'oblit es col·loca ja amb un rizoma, però amb un rizoma que seria una espècie, si em permeteu, una espècie de rizoma desconegut en el qual no tinc cap punt de referència. Amb un rizoma en el qual no hi ha moment en el qual paro a fer una arborescència, paro a fer un reconeixement. Estem, diguem-ne, amb una proliferació sense, diguem-ne, sense descans. Espai llis. És un espai llis, completament. Dit en música, s'explica des de la funcionalitat. Per exemple, dit en música seria jo tinc en la música tonal, per anar de pressa, en la música tonal que jo dic la tonalitat de do major. Aquesta tonalitat de do major m'implica que les notes entre si, els diferents sons, tenen ja una relació establerta. Quan jo en dic do major, jo estic jugant en una canxa, amb un marc de joc, on les regles estan establertes. La infinitat de coses que puc fer és enorme, no vol dir amb això que tu no puguis fer. Pots fer, i la història de la música ho mostra, una barbaritat, moltíssimes coses dintre d'aquestes regles. Però les regles estan marcades, de manera que entre el do i el re sé la distància que hi ha, entre el re i el mi també, entre el mi i el fa també. Si estic en una altra tonalitat, les regles tornen a canviar, però torno a saber les relacions. Què és el que fa John Cage? Dit ràpid, per anar a la pregunta. El que fa John Cage és dir, no, tallem totes les relacions i fem que un so es pugui relacionar amb qualsevol altre so que hi hagi, sense cap tipus de regla.
i que aquesta regla no sigui ni una regla que vingui de l'àmbit de la teoria musical, però que tampoc vingui del meu propi gust, que tampoc sigui una regla que jo fico simplement perquè tinc tendència a aquest tipus de relació, perquè m'agrada més aquest interval, per exemple, encara que sigui de manera inconscient, no? Llavors, això del fet de que un so sigui un centre en si mateix, que està obert a qualsevol altre tipus de relació amb qualsevol so, dona una apertura que és el que diu Deleuze, que és aquest pla més pur, aquest pla més pur, però que per Deleuze corre el risc de ficar-te en un oblit que per ell seria negatiu. Que per ell seria negatiu perquè el qual no vol dir que totes les peces de Cage ho fossin, en el sentit de Deleuze, parlo, perquè en Cage hi ha moltíssimes peces molt diferents, i no sempre això juga. Però sí que és cert que el perill que d'alguna manera veu Deleuze i Guattari és aquesta manca de no tenir aquesta dècima de segon, centèsima de segon, que permet d'alguna manera la percepció entrar. I clar, la resposta, per exemple, de Daniel Charles, eren molt amics, amb Deleuze, i Charles era filòsof i músic. No, és que el tipus de treball és un altre. És que estem amb el que ell diu una música anàrquica, és a dir, sense argé, sense un pivote que fa diguem-ne, d'alguna manera que recull aquest caos. Ara sentíem amb aquesta peça amb el mar aquesta espècie de so envolvent, que és un so que ve del romanticisme, aquesta espècie de torbellino, de so que t'agafa i que després es va disparant. Doncs la por és que només hi hagués aquesta sensació. Una mica ràpid seria això. Disposem de 15 minuts per la nostra part, no sé, per la teva, sí. No tenim preguntes. Sí, Josep Maria. No sé si el silenci a la música jugaria un paper semblant al buit en l'escultura. El silenci que és expressiu a la música, en l'escultura també moderna sobretot, representa amb el buit en la peça. És realment molt complexa aquesta qüestió. Jo vaig fer una xerrada sobre això, que em sembla que està a la xarxa. És per això dic que és molt complexa, perquè no la vaig escoltar ni molt menys, perquè hauríem de parlar de quins silencis i quins buits, perquè pensava, no és el mateix buit al Oteiza que el de Chillida, per exemple, un buit que atravesses, un buit extractiu en l'espai, i de la mateixa manera els silencis. Els silencis, clar, aquí on estem ens portaria a dir, a veure, què entenem per expressivitat? Quin tipus d'expressivitat permet aquest silenci, una expressivitat pròpiament musical, per agafar el vocabulari de Deleuze també, quan es parlava d'un contingut purament musical. Aquesta expressivitat seria una expressivitat que no podria passar pel sentiment, diguem-ne, acotat en paraules. Seria una expressivitat
que d'alguna manera ens obliga a treballar aquestes forces que fa audible aquest silenci per veure com això es composa corporalment i potser amb molta feina arriba a fer paraula, concepte. Aquest tipus de força del silenci ha tingut diferents models, no? Els models de la mística són uns, que és una manera de travessar el cos i la ment al silenci, i ha tingut també altres models, com és la dissolució del subjecte, d'una altra manera sense passar per la mística. Tots dos són dissolutius, no? Però vull dir que és realment complexa i és un tema... Gràcies per la pregunta, però és un tema realment que ens portaria molt, molt lluny. Doncs si no hi ha ningú que vulgui fer cap pregunta de moment, jo aprofitaré per fer-te-la. Hi havia alguna que no parlar? Ah, sí? Ah, qui era? Ah, per favor, endavant. Sí. Gabriela Berti. Que siempre me inquieta, ¿no? De estos ejemplos que solían poner en los textos de Deleuze solo desde Juan Guattari. Y es que, no sé si por ignorancia mía o no supe encontrarlo, no hay una referencia al jazz, ¿no? Y digo, el jazz es muy grande, pero por ejemplo estoy pensando en Miles Davis, que podrían haber sido, que son contemporáneos, y que muchos de estos conceptos que estuviste desarrollando hoy, como el de venir, rizoma, ritornello, también podrían aplicarse. No sé si es una pura imaginación mía o a lo mejor hay una posible conexión, ¿no? No, gracias, no. A ver, se pueden aplicar a cualquier música, ¿eh? Yo he buscado los ejemplos más pegados a los textos precisamente para que la próxima vez que en el aula leáis los textos entren en resonancia con las músicas, ¿no? De las cuales se hace referencia directa o indirecta, ¿no? Y he buscado el contexto en el que se movían. El contexto en el que se movían no eran del jazz. Es por eso que los ejemplos no son del jazz. El contexto en el que se mueven es el contexto del camp, dirigido por Pierre Boulez, por eso he marcado este inicio, y esto va a ser importantísimo para lo que es la manera, sobre todo es la manera en que se mueve en el ámbito musical de las escuchas y lo que elabora. Volviendo a lo de Cage, Cage ha sido de los compositores más difíciles de hacer entrar en Francia. Quiero decir, todavía soy y les cuesta muchísimo. Quiero decir, hay algo ahí que es complejo, que tiene que ver con otra idiosincrasia. De hecho, el jazz se ha trabajado desde estos términos. La música con sintetizador se ha trabajado muchísimo, quiero decir, muchísimo desde estos términos. Quiero decir, hablamos de músicas, ¿no? Igual que hablamos de fuerzas, hablamos de músicas, y esto se puede aplicar, y podemos aplicarlo en el sentido de músicas, materias formas o materias fuerzas, siempre con la escucha a no hacer categorías estancos, ¿no? Sino que son comunicantes a menudo. Solo una pregunta. Me resulta curiosa precisamente porque siempre en la obra tanto de Félix como de Gilles Deleuze hay un cierto rapport con movimientos populares más emergentes, que podría ser en este caso el jazz, ¿no? O sea, como no tan academicistas. Pero sin embargo con la música no sé si pasa esto, ¿no? Es que el contexto era otro. En el contexto en el que ellos están en estos años, el contexto, por ponerme simplemente en los 70, los últimos, ¿no? Los que se trabajan más 70 y 80, ellos
han entrado, sobre todo Deleuze, insisto, han entrado en esta cuestión vía Lacan. Básicamente, Foucault está con Barraquer. Quiero decir, el círculo en el que se están moviendo la gran parte de los intelectuales que se están acercando a los ámbitos artísticos, por decirlo de alguna manera, es un ámbito en el cual, por ejemplo, el jazz no es algo a pensar. ¿Por qué? Porque el jazz ya había tenido su entrada en Francia antes, que es cuando con las primeras vanguardias es algo rompedor, y es cuando genera toda una serie de polémicas, es cuando compositores como Ravel, contemporáneo de Debussy, ¿no?, introduce elementos, por ejemplo, de jazz, ¿no? Quiero decir, lo tenemos más en el momento anterior. Mientras que cuando ellos están pensando esto, hay una crisis en el contexto musical del momento importantísima, porque la historia de la música contemporánea europea se ha roto después de la famosa conferencia de John Cage en Darmstadt en los años 50. Y a partir de aquí se ha producido una ruptura muy grande entre un modelo, por decirlo así rápido, porque no es modelo bien, y otro modelo. Y dentro del modelo en el cual están el ámbito del Lacan, Pierre Boulez y tal, ha habido además en su interior otra ruptura. Es decir, el problema que están teniendo en ese momento es un problema de lo que podríamos llamar el propio material musical, que desde la música diría el propio lenguaje musical, que con el serialismo, dicho rápido, que es Boulez y tal, ha llegado a un grado de complejidad que es un mecano que parece no transmitir. Ahí hay una problemática. Entonces, el lugar donde se está moviendo, la gente con quien dialoga Deleuze es ese contexto, básicamente ese contexto. La música popular en ese momento no es o no tiene el altavoz, porque siempre cuando vamos a lo micro encontramos, pero en ese momento no tiene el altavoz, digamos, para la filosofía, porque no está siendo problematizado, no le llega esa problematización. Lo que le interesa al filósofo es algo que hace problema, algo que da que pensar, y a partir de ahí trabajarlo. Y eso que da que pensar estaba en ese momento en este magma de la llamada música contemporánea, con todos estos tira y aflojas que había habido. Creo que tiene que ver con eso. Són les 7, hem de plegar. T'agraïm una altra vegada, Carme, la teva intervenció. I bé, simplement aplaudir-te ja per acabar. I la pregunta per a fer una altra dia.